Buenas noches, bienvenidos a Focos. Como parte de nuestra cobertura electoral Vota con Criterio, hoy transmitiremos una entrevista especial para conocer las propuestas y la estrategia de campaña del candidato del FMLN, Hugo Martínez. En esta entrevista me acompañarán en la conducción Alberto Arene. Hola Alberto, buenas noches. Hola Karen, buenas noches. Un gusto saludar a la audiencia. Y también Saúl Hernández. Hola Saúl. ¿Qué tal Karen? Es un gusto acompañarte, también Alberto, en esta entrevista. Esta entrevista especial que vamos a desarrollar se dividirá en 4 bloques. En esos 4 bloques vamos a preguntar al candidato sobre su estrategia electoral y sus propuestas en materia de economía y finanzas públicas, seguridad y política exterior. Además, también preguntaremos sobre su estrategia electoral. Y para iniciar con este especial, los invito a ver a continuación esta cápsula que hemos preparado sobre el financiamiento y transparencia electoral de los partidos políticos en el último año. Durante 2017, los partidos políticos en El Salvador recibieron financiamiento por $13 millones, según datos publicados por la ONG Acción Ciudadana en el informe Dinero, Política y Partidos, el financiamiento político en 2017. Del total de donaciones, $6.9 millones tuvieron su origen en el financiamiento privado y un poco más de $6 millones fueron aportados desde el sector público, lo que equivale al 53% y al 47% respectivamente. Los fondos donados desde el sector público corresponden a cuotas partidarias de empleados de instituciones del Estado. Precisamente en el periodo de 2014 a julio de 2018, los principales financistas desde el sector público de los partidos políticos fueron los empleados de la Asamblea Legislativa, con $2.3 millones, lo que significa el 91% del total. Solo el año pasado, este aporte desde los colaboradores de la Asamblea ascendió a un poco más de $500,000. De los cerca de $13 millones de financiamiento privado y público, los partidos que recibieron la mayor parte fueron Arena, con $7.5 millones, el FMLN con $4.5 millones y el PCN con $492,202. En el caso de Arena, la mayor parte de estos fondos tuvieron su origen dentro del sector privado, con el 58%, mientras que en el caso del FMLN, recibió la mayoría de estas donaciones provenientes del sector público, con el 64%. Mientras, el resto de partidos, según reporta Acción Ciudadana, obtuvo del total de su financiación de parte del sector privado. El informe también destaca que en los últimos 4 años, el monto de donaciones recibido por los partidos políticos ha experimentado una progresiva reducción, pasando de $33.6 millones en 2014 a $26.6 en 2015 y luego una disminución en 2016 hasta los $4.7 millones, para subir nuevamente en 2017 con $13 millones. Entre 2014 a 2017, los partidos políticos recibieron alrededor de $78 millones, de los cuales Arena recibió 41.7, equivalente al 53% del total. El FMLN en el segundo lugar con 28.3 millones o el 36%. A pesar de tener el acceso a los montos del financiamiento electoral, Acción Ciudadana advierte que los controles institucionales al dinero que reciben los partidos políticos son limitados. El informe también concluye que en El Salvador no existe una unidad de fiscalización de los partidos políticos, propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, y por lo tanto el control es insuficiente. Además, la Corte de Cuentas no audita la deuda política. Por lo anterior, la organización propone una serie de reformas a la ley de partidos políticos que incluya obligar a los candidatos a ser sujetos de rendir cuentas y que también se prohíba que los contratistas del Estado y quienes están siendo procesados por delitos sean donantes. Respecto al actual gasto en la campaña electoral presidencial, Acción Ciudadana destaca que en octubre pasado el partido que más destinó en propaganda fue Gana, con cerca de $2 millones, seguido de Arena con casi 1.9 millones y en tercer lugar el FMLN con menos de la mitad de su oponente histórico al invertir alrededor de $800,000. El informe también resalta un listado de los 25 mayores financistas de cada partido político, donde en el caso del FMLN todos son personas naturales, muchos de ellos dirigentes del partido, a diferencia de Arena, donde todos son empresas. Por ejemplo, en el segundo lugar del estado se encuentra la exdiputada Lorena Peña y en el puesto 9 el presidente Salvador Sánchez Serén.
Ahora, en una edición especial de Focos, nuestros conductores Karen Fernández, Alberto Arene y Saúl Hernández entrevistarán a Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN. Y tal como Karen lo ha anunciado, el invitado de esta noche en Focos es Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el FMLN, a quien damos la cordial bienvenida. Bienvenido. Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes, Saúl, Karen, Alberto, pero sobre todo con los amigos y amigas que nos sintonizan esta noche. Excelente, vamos a hacer una pequeña reseña de quién es Hugo Martínez. Hugo Martínez es un dirigente del FMLN que se ha desempeñado en los últimos años como diputado de la Asamblea Legislativa. También recordarán su paso por la Cancillería como ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador y secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. Martínez asumió como candidato a la presidencia de la República luego de ser elegido en un proceso de elección interna disputada con Gerson Martínez, y pocos meses después de que su partido político sufriera una de sus peores derrotas electorales. En la siguiente cápsula explicamos cómo Hugo Martínez llegó a ser candidato a la presidencia por el FMLN. Veamos. Hugo Martínez le arrebató la candidatura presidencial a Gerson Martínez por 12.414 votos. A nivel nacional, el ex canciller obtuvo un total de 20.259 votos, mientras que Gerson alcanzó tan solo 7.845. Según datos del FMLN, un 72% de su militancia votó en las internas del pasado 27 de mayo. Luego de abrir su padrón de afiliación durante una semana, el FMLN logró convocar a 40.000 militantes. De los 800 militantes del Frente inscritos en el extranjero, un poco más del 50% acudió a votar. Con su candidato definido, el partido del gobierno la tiene cuesta arriba para ganar las presidenciales. La reciente encuesta del UDOP destaca que 56.7% de los salvadoreños no identifica logros importantes en el actual gobierno. 2/3 partes de la población respondieron que la situación del país ha empeorado y reprueban la gestión de Sánchez Serén con una calificación de 4.6. Después de la peor derrota en su historia como partido político, el FMLN se enfrenta a un nuevo adversario. 5 de cada 10 salvadoreños cree que Nayib Bukele es el mejor candidato a la presidencia y un 20.2% cree que en segundo lugar se encuentra Carlos Calleja. Solo un 3.9% de los ciudadanos opinó que Hugo Martínez tiene alguna posibilidad. Con su candidato definido, ¿se atreverá el FMLN a buscar la alianza con Bukele para retener el poder? Hugo, la semana que lanzaste tu precandidatura, creo que fue a mediados de abril, te dediqué una columna, si el canciller podía salvar al FMLN, y además te entrevisté precisamente en este espacio. Me acuerdo haberte dicho que nunca en la vida te había visto una vocación de suicida. Me pareció que fue un lanzamiento atrevido. Y bueno, en poco tiempo lograste una victoria con más del 72% de los votos en una campaña electoral muy corta, ¿verdad? De aproximadamente un mes. A 2 meses de las elecciones estás en un distante tercer lugar, según prácticamente todas las encuestas. Por primera vez en el último cuarto de siglo, el FMLN no figura en los 2 primeros lugares en la elección presidencial. Y en la política y particularmente en la estrategia electoral, uno tiene que reconocer quién es su principal adversario. Y en ese sentido mi pregunta es si tú reconoces en Nayib Bukele a tu principal adversario en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, no tengo ninguna tendencia suicida, pero sí soy una persona que asume riesgos, que asume desafíos. Y recuerdo algo que me dijo un personaje: en la determinación está la victoria. Y si uno no tiene una determinación, pues seguramente no tendrá ninguna victoria. En segundo lugar, hay un pequeño ajuste que quiero hacer a la afirmación. Realmente el presidente Sánchez Serén en la campaña presidencial pasada comenzó en tercer lugar también. Y remontó, logró ganar en primera vuelta con 10 puntos de diferencia y ganar en segunda vuelta ya con una cuestión más ajustada. ¿Qué quiere decir esto? Pues
que siempre es posible, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al trabajo que se realice, de acuerdo a los ajustes, a las correcciones que se realicen, tener una remontada que permita ganar la elección. Y lo otro que es importante decir también, que las encuestas son la fotografía de un momento y que si uno hace el cruce de las últimas encuestas, hay una tendencia muy clara. Número uno, la persona que estaba liderando las encuestas se estancó y ha empezado a caer. Número dos, la persona que viene invirtiendo grandes cantidades de dinero desde hace más de un año continúa estancada alrededor del 22-24%. Y número tres, el único candidato que está creciendo, que por supuesto viene de una intención de voto muy baja, es mi persona. Entonces, hace falta un poco más de 2 meses en la campaña electoral. Como sabemos, en política nada está escrito, lo único que está escrito es la historia de la política. Y también, para mí, la campaña está planteada no en términos de adversarios ni en términos de enemigos. Para mí la campaña está planteada alrededor de las propuestas y siempre he creído que las campañas deben estar planteadas alrededor de las propuestas y que la gente, a propósito del nombre del programa que ustedes tienen, le debe hacer 3 preguntas básicas a los candidatos. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y con qué lo van a hacer? Candidato, esta pregunta, retomando a lo que Alberto le planteaba, tiene una intención muy particular, y es que esta es la primera vez que el FMLN tiene como un adversario a una figura que puede cautivar votos desde la izquierda y el centro izquierda. Por eso la pregunta, es decir, usted está disputando en un escenario donde tiene un candidato que al nivel discursivo se plantea de izquierda y un candidato de derechas. ¿Usted reconoce a Nayib Bukele su principal adversario para pasar a la segunda vuelta? Es que yo no lo planteo en esos términos, pero es importante decir que a veces hay gente que pone la vía a la izquierda y cruza a la derecha. Eso ha ocurrido en varias partes del mundo. ¿Se está refiriendo a Nayib Bukele No, estoy haciendo, esa analogía? estoy haciendo una afirmación general, usted saque la interpretación que quiera sacar y el público puede sacar la interpretación que quiera sacar también. Entonces, eso no hay que perderlo de vista, pero hay que estar claros que en este momento solo existe un partido de izquierda en este país. Yo aprecio y reconozco mucho los esfuerzos de partidos como Cambio Democrático, Convergencia Democrática, que han sido partidos de izquierda, pero desgraciadamente por las circunstancias que sean, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, le ordenó al Tribunal Supremo Electoral tomar una decisión al respecto. Díganme ustedes si los otros partidos, los otros 2 partidos grandes o alianzas que están contendiendo, son de izquierda o son de derecha. ¿Gana es de izquierda o es de derecha? Arena y la alianza de esos otros partidos, ¿es de izquierda o es de derecha? No sé cómo lo analizan. Me gustaría que me contestaran. No, le pregunto. ¿No quiere cambiar el rol? Le pregunto. No, porque la pregunta concreta es si ustedes consideran que hay otro partido de izquierda con posibilidades de victoria contendiendo o no. Lo concreto, candidato, es que el candidato Bukele discursivamente apela a valores, apela a formulación de ideas desde el plano de la izquierda, no lo hace. Entonces, ¿por qué ir con un partido de derecha? No, ¿Ganas un partido? Es una pregunta que le tenemos. Voy a hacer la pregunta, ¿ganas un partido de derecha, sí o no? Bueno, esa pregunta de hecho ya se la hicimos aquí al candidato a la vicepresidencia. Pero usted no lo reconoce como un adversario en esa primera vuelta, es la pregunta. Es que mis adversarios son, por ejemplo, las desigualdades en este país. Mis adversarios son los desequilibrios económicos que puedan existir. Mis adversarios es la inseguridad y contra eso es que voy a trabajar. Yo no estoy acostumbrado a hacer campañas atacando a nadie. No es ese mi estilo y mi estilo siempre es centrarme en las propuestas. Así que por más que me quieran llevar hacia la confrontación, yo voy a mantenerme en las propuestas. Más que si es de izquierda o no, están compitiendo por un espacio similar. El tema es que muchos analistas dicen que hay una disputa del mismo voto y algunos creen que sería más fácil que seas tú que Carlos Calleja quien le quitara votos a Nayib Bukele y lo bajara. Y en ese sentido, las posibilidades de crecimiento de tu misma candidatura para disputarle a Carlos Calleja el segundo lugar están muy vinculados precisamente a que ya no sea una pelea como Nayib Bukele quiere, que sea la pelea contra Carlos Callejas, prácticamente ignorando al tercer lugar,
Y el tema es si tú vas o no, ¿verdad?, a asumir dijéramos, si lo vas a ver como un adversario de quien depende en gran parte, o de quien dependerá en gran parte de esa interacción y de tu posicionamiento, dependerá en gran parte el que pudieras desplazar a Nayib para ir a la segunda vuelta. Esa es la razón de ser, dijéramos, de esta pregunta. Bueno, dos cosas. Uno, pues ese es un punto de vista de los analistas, pero yo he tenido adhesiones de alcaldes de derecha que dicen, nosotros tenemos una visión de derecha, pero creemos que el candidato más capaz y con más posibilidades de realizar los proyectos en este país es Hugo Martínez, y por eso lo estamos apoyando. Número uno. Y número dos, yo no creo que ninguno de los candidatos principales me haya ignorado. Los dos se han referido a mí, por cierto, en muy buenos términos, me respetan mucho, nos conocemos desde hace tiempo, y otra razón más para no centrar la campaña en la confrontación, sino que en las propuestas. Bien, candidato, los números de las encuestas dicen que es muy probable que vayamos a segunda vuelta. Pensando en la segunda vuelta, sabemos por fuentes dentro del FMLN que existe una división dentro del partido alrededor de un eventual apoyo a Bukele en la segunda vuelta. Para evitar que Arena regrese al poder, ¿estaría dispuesto el FMLN y usted como candidato a pedirle a sus bases que voten por Bukele en un escenario de segunda vuelta? Bueno, no sé cuáles son sus fuentes en el FMLN, pero yo he estado en reuniones del comando de campaña, de la comisión política, y tenemos una posición firme, una posición sólida, que es la búsqueda de garantizar las mayores adhesiones posibles para tener una victoria de Hugo Martínez, de Karina Sosa y en consecuencia del FMLN. Bien, de hecho nosotros tuvimos una entrevista aquí en Focus donde tuvimos a José Luis Merino, y cuando le hacíamos esta pregunta sobre la posibilidad de segunda vuelta, decía, bueno, no tenemos una decisión tomada, un apoyo a Bukele se podría revisar, se podría plantear, y de inmediato la exdiputada Lorena Peña tuiteó, bueno, esa no es una postura tomada del FMLN. Con estos elementos podemos ver que hay división en el interior del partido sobre la figura de Bukele. Bueno, esa es una interpretación suya. La verdad es que lo que se ha dicho claramente por todos es que no podemos tomar una decisión antes de que ocurran los hechos. La pregunta en sí es una pregunta especulativa, porque ni ustedes ni yo sabemos cuál va a ser el resultado electoral en primera vuelta. Pero usted como candidato no se plantea en ese escenario. Ni siquiera sabemos si alguien puede ganar en primera vuelta. Entonces es una pregunta especulativa, y los escenarios se van planteando de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de ellos. Y en este momento tenemos un paso previo, que es la primera vuelta. Es cierto, después de la primera vuelta, si ninguno de nosotros logra el 50% más uno, solo habrá 2 tickets para entrar a la segunda vuelta. Y es importante tener un ticket para entrar a la segunda vuelta. Pero hasta en ese momento es que se tiene que entrar al análisis, por ejemplo, dependiendo de cuántos votos sacó cada quien, dependiendo cuál es el perfil de esos votantes que se decantaron por cada uno de nosotros. Porque lo cierto es, veamos, en la elección pasada hubo segunda vuelta y hubo un candidato que, por cierto, era muy popular, empezó punteando en las encuestas, ahora está guardando prisión, ¿verdad? Pero fundador de Gana, por cierto. Entonces, ese candidato sacó alrededor del 13%, y después, hasta que se ocurrió la primera vuelta, se comenzó a ver las negociaciones. Candidato, si usted dice que no existe una división dentro del partido en este momento de la campaña electoral, ¿nos puede explicar por qué no se le ve rodeado de la dirigencia en sus mítines? ¿Por qué no se le ve tampoco apoyado? Porque esa es una decisión propia de la campaña, es algo que hemos hablado con la dirección del partido, y hemos decidido a dónde nos debe acompañar y a dónde no nos deben acompañar miembros de la dirección. ¿Usted está estratégicamente distanciándose de la dirigencia de su partido? Bajo ninguna circunstancia. Lo que es importante es que tenemos un trabajo conjunto, un trabajo colectivo, y decidimos conjuntamente dónde es importante que me acompañen y dónde no es importante que me acompañen. ¿Qué criterio utiliza para poder desde que yo era jefe de campaña, y por eso me extrañó cuando plantearon en el punteo inicial de que yo voy a hablar de la estrategia electoral. Yo siempre dije, desde que era jefe de campaña, yo no tengo ningún secreto excepto la estrategia de campaña.
Porque si yo vengo a revelar aquí la estrategia de campaña, es mostrarle las cartas a los demás candidatos y no lo voy a hacer. Solo quiero dejar algo claro. Usted está diciendo entonces que es estratégico para su campaña electoral no vincularse en determinados eventos con la dirigencia del partido. No, eso es lo que tú estás diciendo. No, yo estoy diciendo que tomamos las decisiones consensadamente dependiendo de cuál sea el público, dependiendo con quién vamos a hablar, dependiendo de la ascendencia o no que tenga un dirigente, un diputado, un ministro, etcétera. Entonces decidimos que vaya o decidimos que no vaya, pero lo hacemos de manera conjunta. Lo que pasa es que algunos de ustedes están acostumbrados a analizar las cosas así es blanco o es negro, y hay tonos grises, y qué bueno que hay tonos grises. Y en el FMLN hay un esfuerzo por profundizar la democracia interna, y yo estoy liderando ese esfuerzo por profundizar la democracia interna, pero no con una posición rupturista, sino tomando en cuenta todas las opiniones y tomando en cuenta la participación de todos los sectores del FMLN. Solo para precisar este punto, ¿por qué entonces la decisión no es permanente? Es decir, ¿por qué la compañía de la dirigencia no se plantea como una compañía permanente y se deja abierta la posibilidad de discutir por evento territorial esa compañía? Porque como te decía, depende de la ascendencia que tenga cada quien en un determinado territorio o en un determinado sector. Creo que ustedes han estudiado comunicaciones y saben lo que es la segmentación del mercado, saben que es diferente hablarle a un segmento que hablarle a otro segmento. Entonces creo que sería fácil de comprenderlo, me parece. La dirigencia, claro. Me parece que sería fácil de comprenderlo para ustedes siendo estudiantes de comunicaciones. Pues eso lo decidimos en cada caso, en cada actividad. Por ejemplo, en la concentración que tuvimos en el estadio, ahí estuvo toda la dirección, estuvo la comisión política, era un evento con toda la militancia del partido a nivel nacional, que ningún partido ha sido capaz de llenar el estadio Cuscatlán. Nosotros lo hicimos y fue una decisión hacerlo así, una decisión platicada, una decisión consensada. Otra vez, dejen de ver los blancos y los negros y vean un poco los grises también. Candidato, siempre en la línea de conocer el trabajo que está realizando su equipo en campaña electoral, nos interesa saber quién lo asesora internacionalmente. En realidad, en este momento no tenemos asesores internacionales. Tenemos gente que apoya en un área en particular, etcétera, pero no tenemos, por ejemplo, esa figura del estratega de campaña que viene del exterior y que es el que dice hagan esto, hagan lo otro, como pasa precisamente con otros candidatos. Y lo cierto es que hemos buscado las potencialidades de personas a nivel nacional, hemos hecho acopio de la experiencia que hemos tenido. Yo mismo dirigí 3 campañas electorales donde en cada una de ellas fuimos creciendo en el número de diputados y alcaldes en el año 2000, 2003, etc. Así que si es necesario pedimos alguna opinión puntual, pero no tenemos una asesoría así en particular. En el marco de su precandidatura tampoco contó con un asesor internacional. No, tampoco. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en ese primer bloque y enseguida regresamos con más de esta entrevista. El Salvador es el país que menos crecerá en Centroamérica este 2018, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El FMI estima un crecimiento del 2.3% al cierre del año. La proyección se acerca a la del Banco Central de Reserva de El Salvador, que calcula un crecimiento del 2.6%, mientras que el déficit fiscal sigue en aumento y para 2019 el anteproyecto de presupuesto general de la Nación estima que se ubicará en el 3.7% del PIB. Y la deuda representará 7 de cada 10 dólares que la economía produce en un año. Frente a la necesidad de ordenar las finanzas públicas, tanto el FMI como diversos tanques de pensamiento han recomendado al Estado salvadoreño hacer una apuesta por el crecimiento económico y la discusión de una reforma fiscal integral. Al ser consultados por Focus sobre una reforma fiscal para incrementar los ingresos del Estado, representantes del FMLN han respondido que la vía debe ser la renegociación de la deuda. Entidades como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI advierten que el presupuesto general de la nación está lejos de ser un instrumento que garantice los derechos de la población en las necesidades básicas como la vivienda, la salud y la educación. Para 2019, el ICEFI prevé un escenario crítico de la situación fiscal del país, con una recaudación tributaria menor, lo que representará un desafío para el candidato que resulte electo como presidente el próximo año, para que éste cumpla con sus promesas de campaña. Según datos del Banco Mundial, El Salvador fue el país que menos invirtió en la seguridad social para combatir la pobreza. Con base en datos del 2014, solo apostó 0.81% de la producción nacional,
frente al promedio latinoamericano de 1.5. Estamos conversando con Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, y en este segundo bloque vamos a abordar la situación y la propuesta económica social del candidato y de su partido. Hugo, empleo e inversión social son tus prioridades, según lo has manifestado en varias ocasiones, pero con el menor crecimiento, el mayor endeudamiento y la menor competitividad de El Salvador en Centroamérica, no es fácil lograr estos objetivos. Y la pregunta es, ¿en qué se diferencia tu enfoque y estrategia para salir de este entrampamiento que no solamente es del bajo crecimiento y del alto endeudamiento, lo que implica que tienes menos márgenes de acción y ciertamente de cara a la inversión social, pero también que el país ha perdido competitividad y por lo tanto eso te lleva a reducir lo atractivo para la inversión privada en este caso? Bueno, este es un asunto sumamente complejo. Hay que agregar ahí la variable que la economía salvadoreña es una economía dolarizada y que eso también tiene sus pros y sus contras en este análisis, ¿no? Pero para mí hay un factor fundamental que cambia el esquema de las propuestas y es que los modelos de desarrollo han sido concebidos y ejecutados desde San Salvador. Yo estoy proponiendo un modelo de desarrollo sumamente descentralizado, que por cierto, uno de los proyectos insignia son los polos de desarrollo, que agarra las potencialidades de una región, de un municipio, de un departamento, y en base a esas potencialidades hacemos un anclaje ahí, volcando inversión, volcando educación, volcando el despliegue territorial del Estado a ese punto. ¿Qué potencialidades tenemos? Bueno, tenemos potencialidades en el turismo, potencialidades en el agro, la agroindustria en general, en logística, en comercio, en el emprendedurismo puro y duro, la capacidad de emprender que tienen los salvadoreños y salvadoreñas, y ubicando esas potencialidades podemos incentivar no solo la inversión de grandes empresas nacionales e internacionales, sino de pequeñas y medianas empresas que mueven el tejido productivo del país. ¿Y cómo funciona? Bueno, si nosotros le llevamos la educación a los jóvenes, a los territorios, y les hacemos un bachillerato más 6 meses para que tengan una formación técnica a un primer empleo en esas áreas de potencialidad, estos jóvenes ya tienen un primer ingreso que les ayuda a invertir allí localmente y la economía se empieza a mover localmente. Esto hablando de los detonantes para el desarrollo económico. Pero no hay duda que tenemos que entrarle a los otros dos factores que tú mencionabas. Número 1, el alto endeudamiento. Somos el resultado en este momento de las decisiones cómodas que tomaron gobiernos en periodos anteriores, que era más fácil endeudar, patear el balón hacia adelante y hay que vean cómo hacen más adelante. Eso sí requiere un acuerdo de país. Y yo he estado reuniéndome con los organismos financieros internacionales, con los bancos, etcétera, modelando lo que debería ser un acuerdo de país para bajar los niveles de deuda, para renegociar deuda a mediano y largo plazo, pero con un compromiso sólido de los diferentes sectores del país. Y el tercer aspecto, perdón, con esto termino, es el tema de los incentivos y las facilidades a la inversión, no solo a la inversión extranjera, sino también a la inversión nacional, que viene dado por algunos pasos que ya se hicieron, como la ley de la seguridad jurídica de las inversiones, pero viene dado también por otros pasos que son más de entorno. Por ejemplo, si mejoramos la seguridad, mejoramos también las posibilidades de inversión. Si mejoramos el capital humano, si tenemos gente más calificada técnicamente, mejoramos también la posibilidad de que empresas vean a El Salvador como un país donde invertir, no por el factor miserable de competitividad que se esgrimió en algún momento, que era la mano de obra barata, sino por la mano de obra técnica y especializada. Afortunadamente nosotros tenemos una ética laboral muy alta y además yo he propuesto como parte de la reforma educativa y en función de los polos de desarrollo varios ejes, pero hay un eje que es muy clave, es la universalización del idioma inglés
en todos los centros de formación pública. Muy bien. Candidato, se desprenden muchas cosas de la respuesta que usted acaba de brindarnos, pero en particular yo quiero preguntarle sobre el tema vinculado a la atracción de inversión privada en el país, tanto doméstica como extranjera. Usted va a tener, y lo ha dicho en su intervención, de que no solo tiene que ver con un carácter de incentivo fiscal, sino que también con aspectos como la formación del capital humano, entre otras. Pero usted va a tener, de llegar a la presidencia, que lidiar con una propuesta que ha presentado su partido político en la Asamblea Legislativa, que es una ley especial de zonas económicas, la cual está precisamente apuntando que para atraer inversión es necesario una exoneración de impuestos en la zona oriental del país y que ese es el mecanismo por el cual nosotros estaríamos siendo competitivos en la región. ¿Usted está conforme con esa propuesta? Ayer teníamos una discusión en la UCA precisamente sobre el tema de los incentivos fiscales, porque los incentivos fiscales son versus un resultado, versus algo que se quiere obtener a cambio. Y lo primero que hay que hacer es una evaluación de los incentivos fiscales que se han dado y el retorno que se ha tenido de esos incentivos fiscales. Y esa evaluación debe servir para tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. El mecanismo es claro, el Ejecutivo presenta una propuesta que pues nunca será perfecta como cualquier obra humana y el Legislativo tiene que discutirla, tiene que analizarla, muy importante, tiene que consultar a todos los sectores y yo he dicho sobre este tema de las zonas económicas especiales que se deben cumplir algunos criterios básicos. Número 1, respetar las competencias municipales. Número 2, respetar los estándares laborales y ambientales internacionales, ¿verdad? Y número 3, dar oportunidades, no solo a la inversión extranjera, sino a la inversión nacional y no solamente a la gran inversión nacional, sino a los micro, pequeños y medianos empresarios, aprovechando las externalidades positivas que puede dar un anclaje, un proyecto determinado, y eso nos permita involucrar a micro y pequeños y medianos empresarios. De hecho, en nuestro programa de gobierno que estaremos presentando el pasado mañana, el martes, ya estamos planteando que las compras gubernamentales a las micro, pequeñas y medianas empresas las vamos a duplicar como una forma de incentivar. Solo para cerrar rápidamente la pregunta, usted entonces con lo que está diciendo es que la propuesta que el gobierno ha presentado estaría sujeta a una reforma orientada a esos puntos. ¿Usted solicitaría a sus diputados? Es que hay que ver si la propuesta reúne todos esos criterios. Yo no estoy planteando una reforma de antemano. Yo lo que estoy planteando es que se debe analizar la propuesta y, muy importante, se debe consultar con todos los sectores. De acuerdo. Bien, hablemos de la vinculación con una reforma educativa, educación y economía. En nuestro país 500,000 jóvenes ni estudian ni trabajan. ¿Qué hará para enfrentar ese desafío? Y además vinculado con la importancia de atraer inversiones, como lo estaba diciendo, en función del atractivo que puede ofrecer una mano de obra calificada y suficientemente bien remunerada. Todo esto tiene que ver con el modelo estructural de desarrollo y cómo se diseña la educación en función del modelo. Yo me siento muy tentado a hablar de eso porque mi especialidad en Francia fue precisamente en sistemas de empleo. Y el punto es que la educación, la formación se debe planificar en base a las necesidades del desarrollo. Pero hasta ahora las universidades aquí han estado produciendo cantidades de profesionales y lo que les interesa es graduar la mayor cantidad de profesionales sin preguntarse si ese es el tipo de profesional que se necesita. Máxime cuando estudios demuestran que en 50 años algunas de las profesiones, afortunadamente creo que las de nosotros no están en peligro, pero algunas de las profesiones que existen ahora ya no van a existir en 50 años. Entonces, el punto es cambiar ese modelo y por eso yo estoy planteando una reforma educativa que tiene 7 pilares, tiene que ver con la descentralización de la educación, llevar la educación a los territorios. Flexibilización, ¿qué significa? Que la universidad no solo debe ofrecer un modelo de licenciatura e ingeniería, sino que debe ofrecer salidas laterales como la educación en alternancia en Francia o como la educación dual en Alemania. Pero también, ya decía, la universalización del idioma inglés, pero también el tema de los incentivos y la formación de los docentes. No podemos pedir que los niños salgan hablando perfecto inglés si sus profesores no hablan perfecto inglés. Y así sucesivamente, lo que nosotros vemos es que si acompañamos al modelo de desarrollo una reforma educativa que obedezca a esas necesidades. Te pongo el ejemplo de los ingenieros agrónomos. ¿Cómo se nos formaba en la época que yo estudié ingeniería agronómica?
era para aumentar la productividad. Pero ahora necesitamos expertos, y afortunadamente la Universidad de El Salvador ya lo tiene, en agroindustria, que le enseñen a nuestros agricultores a agregarle valor a sus productos. ¿Cómo? Procesando, conservando, empacando y comercializando mejor los alimentos. Nosotros tenemos uno de los mejores cafés del mundo, pero hay un problema de empaque, hay un problema de promoción, que lo conversaba con los cafetaleros, que lo tenemos que resolver. Entonces, ese problema de las 500,000 personas que están sin trabajo es precisamente un problema que obedece al modelo de desarrollo y cómo la educación no ha estado respondiendo al modelo de desarrollo que se está planteando. ¿Cuál es su diagnóstico de las áreas entonces específicas en las que debería de orientarse la formación de estos jóvenes? Bueno, ya decía algunas, pero tampoco quiero que esto aparezca como escrito en piedra. Pueden surgir nuevas necesidades de acuerdo a los estudios a profundidad que hagamos, pero ¿cuáles saltan a la vista? Por ejemplo, el tema del turismo. Nosotros necesitamos jóvenes técnicos en turismo totalmente bilingües que sean capaces no solo de apoyar el turismo interno, sino de atender a cualquier turista internacional, incluidos los turistas chinos que van a comenzar a venir producto de la apertura de relaciones. Necesitamos jóvenes, como decía, expertos en agroindustria. Y no necesitamos para eso que terminen la carrera para empezar como junior assistant a trabajar apoyando a nuestros agricultores. Yo siempre cuento esta experiencia que tuvimos en el norte de Morazán. Fuimos con la FAO a un proyecto de emprendedurismo. Entonces íbamos los ingenieros de la FAO, los ingenieros de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad y el canciller, que también es ingeniero. ¿Y quién nos explicó el plan profiláctico? Un muchacho de 16 años que se lo sabía desde la A hasta la Z. Yo les hice la broma, miren, nosotros pasamos 5 años y de seguro a estas alturas no nos sabemos el plan profiláctico que se sabe ese muchacho, ¿no? Hay dos temas que están vinculados y quiero abordarlos uno tras el otro. La logística es uno de los ejes de mayor potencialidad, pero el país no ha hecho la tarea o la va haciendo de manera muy lenta, a excepción pues del avance de las carreteras, pasos a desnivel, etcétera. De manera muy sintética, ¿cuál es tu estrategia para el desarrollo logístico del país? Y ahí estamos hablando no solamente de carreteras, pero de puertos, aeropuertos, ferrocarril, etcétera. Sí, bueno, ese es un tema que tú conoces muy bien y estoy totalmente de acuerdo que no se ha avanzado al ritmo que se debería de avanzar. Y nosotros tenemos una bendición, porque la ubicación geográfica de El Salvador es envidiable, no solo para la conectividad aérea, sino para la conectividad marítima, para complementar el canal seco con Honduras. Hay una serie de potencialidades que no se han aprovechado a cabalidad. Entonces, mi punto es, primero, aprovechar todos esos recursos, por ejemplo, de FOMilenio 2, que están dirigidos a la infraestructura, a aumentar las posibilidades logísticas en nuestro país, pero al mismo tiempo desarrollar nuevas inversiones. No solo ampliar el aeropuerto, la terminal de pasajeros, sino también la terminal de carga que está ahí como rezagada y que es necesario ampliarla, dinamizar el puerto de la Unión. Lamentablemente, fíjate que tuvo que pasar algo que moviera el tablero para que se despertaran intereses en empresas de todas partes del mundo para invertir en el Golfo, porque ya entonces lo están viendo casi como una cuestión geopolítica. Antes del establecimiento de relaciones con China, había muy pocas empresas, por no decir casi ninguna, interesadas en invertir en el Golfo de Fonseca. Ahora tenemos empresas de Norteamérica, de Europa, de Asia, de Oceanía, que están dispuestas a invertir en el Golfo de Fonseca. Y hay que aprovechar esa competencia y sacarle el mayor provecho posible a esa inversión. ¿Cómo se lanza la concesión y quiénes participan a la hora de los QULs? Sí, pero bueno, exactamente. Hay empresas económicas como puertos, aeropuertos que compiten a nivel internacional y que generalmente son gestionadas por operadoras internacionales que conocen el mercado y que además están vinculados a los mercados internacionales. Sabemos que el desarrollo de estas empresas e infraestructuras necesitan millonarias inversiones para desarrollarse. ¿Cuál es tu concepción sobre los asocios público-privados para el desarrollo de El Salvador, conociendo además de las limitaciones fiscales del país para poder
financiar, dijéramos, estos proyectos. Sí, lo primero que hay que decir es que hay que romper con ese mito que trataron de meternos en la cabeza, que todas las empresas públicas son malas. Las empresas públicas no son malas, los que son malos son los que se ponen a administrarlas y son malos administradores. Yo les pongo el ejemplo de Empresas Públicas de Medellín, una empresa exitosa. Nos proveen parte de la energía eléctrica nosotros a través de una subsidiaria y esos recursos van para la inversión pública en Medellín. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tampoco tiene que haber un mito o una aversión hacia lo privado. Y lo tercero es que en algunos casos es importante ese apalancamiento, ese trabajo conjunto público-privado, precisamente como decías tú, para una serie de grandes obras que el Estado se queda pequeño para ampliarlas, para hacerlas. Hay obras que ya están y tampoco se tienen por qué rematar, por qué mal vender por una moda de que tienen que pasar a manos privadas, pero hay inversiones estratégicas que jamás las va a poder hacer el Estado por sí solo y ahí es muy importante el asocio público-privado. En síntesis, no estoy viendo peyorativamente ningún modelo, creo que se puede hacer una combinación de los diferentes modelos para sacar adelante el país. Candidato, tenemos que hacer una pausa muy brevemente. ¿Cómo usted, llegado a ser electo presidente de la República, va a poder conciliar esa postura donde dice no hay que tenerle temor al sector privado, cuando en su bancada hemos tenido diputados que se han opuesto de manera clara a una aprobación de una ley de socios públicos privados y que de hecho estuvo mucho tiempo en comisión porque gente de su partido político no estaba de acuerdo con esa postura? ¿Cómo concilia ambas visiones? Bueno, yo soy una persona con mucha experiencia en el diálogo y creo mucho en el diálogo. Me ha tocado negociar y dialogar de tú a tú con los grandes líderes mundiales. Entonces, ¿por qué no lo voy a poder hacer con nuestros diputados y diputadas? Y ahí hay que respetar también la opinión de cada quien. La democracia interna de los partidos debe permitir que los diputados tengan su opinión sobre un punto en particular, pero yo voy a trabajar y a negociar para convencerlos qué es lo más conveniente para el país y para el consenso que la población salvadoreña expresa. De acuerdo, muy bien. Muy bien. Con esa respuesta vamos a una pausa. Ya regresamos. El gobierno destaca que entre 2016 y 2017 se reportaron una reducción de homicidios y extorsiones, con bajas de entre el 42% y el 12.1% respectivamente, en comparación con el binomio 2014-2016. A pesar de la caída en los principales indicadores de la criminalidad, El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos en América Latina. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes alcanzó en 2014 un promedio de 61.1, para un sustancial aumento en 2015 de 102.9. 81.7 en 2016 y 60 en 2017. En el último año también se han denunciado violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y otras instituciones del sector justicia, defensa y seguridad, según lo reporta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De acuerdo con el informe de la PDDH, entre el 21 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de este año, la PNC fue denunciada 1.064 ocasiones, mientras contra la Fiscalía se recibieron 167 denuncias, 49 contra la Fuerza Armada. La PDDH enfatizó en la necesidad de una depuración de la policía, mientras que la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, Agnès Calamard, advirtió el febrero pasado en Focos sobre conductas del uso de la fuerza en ejecuciones extrajudiciales por elementos de seguridad. Además, se pronunció en contra de las medidas extraordinarias de seguridad por violaciones a los derechos humanos, iniciativa que ha sido liderada por parte del gobierno. Continuamos con esta entrevista especial de Focos. Hoy conversamos con el candidato a la presidencia del FMLN, Hugo Martínez. Queremos hablar sobre seguridad. El plan El Salvador Seguro ha sido reconocido como un plan integral, pero en la práctica del gobierno hemos tenido algunos elementos importantes de contraste. Por ejemplo, se han denunciado múltiples casos con patrones de abuso y ejecuciones extrajudiciales perpetrados por agentes de seguridad del Estado, la policía y la Fuerza Armada. Se han denunciado también violaciones a los derechos humanos a través de algunas de las medidas extraordinarias, particularmente en centros penales. Aquí en Focos, Agnès Calamard, relatora especial de Naciones Unidas, dijo que en los territorios, las comunidades denuncian que se sienten acosados no solo por las pandillas, sino también por agentes de las fuerzas de seguridad pública. Estos señalamientos contrastan con los principios ideológicos de un partido de izquierdas como el FMLN en el gobierno.
Primero, ¿qué falló en la práctica territorial de la estrategia de seguridad del FMLN que termina este plan, estos principios ideológicos contrastados con prácticas de abuso? ¿Qué falló? Bueno, lo primero es que no es un plan del FMLN, es un plan donde han estado la Unión Europea, la OEA, ha estado también las universidades, han estado los partidos políticos, entonces no se puede decir que es un plan del FMLN. Claro, el plan es Salvador Seguro, pero sí que la estrategia de seguridad en los territorios la lidera el gobierno. Pero es la implementación del plan, y esa implementación del plan en un cuerpo policial que se compone a estas alturas, no sé, 30,000, 40,000 policías, etcétera, evidentemente que habrá algunos casos que se deben corregir de inmediato donde ha habido un abuso, ¿verdad? Pero la doctrina misma de la policía cuando se creó es una doctrina basada en los derechos humanos. Y usted mencionaba múltiples casos, bueno, puede ser que haya sido múltiples casos de denuncia, pero hay 2 casos que han sido judicializados, que se comprobó en la investigación y que las personas responsables están presas. ¿De qué casos y que está hablando? creamos una instancia coordinada por Cancillería, cuando yo era el canciller, interinstitucional, precisamente para reforzar la visión de derechos humanos en la implementación de la estrategia. Bueno, es un caso aquí en La Libertad, que no recuerdo en este momento la población en particular, y otro caso en el oriente del país. No los tengo presentes, pero esos 2 casos fue público, se judicializaron, están la masacre de San Blas, por ejemplo. Ese es en La Libertad, Ajá. ¿no? Ok, entonces, si ese es, se trata de ese caso, y a esas personas... Se judicializó, el juez de hecho estableció que había ocurrido una masacre, una ejecución extrajudicial, pero no pudieron encarcelar a ninguno de los policías involucrados, porque no se pudo individualizar, por ejemplo. Bueno, Karen, pero eso ya, tú estás hablando de algo que no es responsabilidad del Ejecutivo. Eso tienes que preguntárselo al sistema judicial, se lo tienes que preguntar a los jueces, por qué no pudieron hacer esa comprobación. Pero la otra cara que yo te presento es que conformamos ese equipo interinstitucional donde estaba otra vez la Unión Europea, la OEA, Naciones Unidas, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, el Fiscal General, el Ministro de Defensa, el Ministro de Seguridad, el Inspector General, y ahí se fueron creando, como por ejemplo el Manual del Uso de la Fuerza, se revisó ahí para que estén claros los agentes que no pueden cometer ningún abuso de autoridad. Pero otra vez, no podemos juzgar a toda la institución policial por algunos malos elementos. Es como que dijéramos el Canal 33 o el programa Focos es malo porque una persona hizo una cosa mala. Yo sé que ninguno de ustedes va a hacer ninguna cosa mala, pero a eso voy, de que no se puede juzgar a toda la institución por algunos malos elementos, y esos malos elementos hay que limpiarlos, hay que sacarlos de la institución. Si usted llega a Casa Presidencial, ¿qué elementos corregiría para prevenir y evitar que se sigan dando estos casos donde se denuncian ejecuciones, abusos de la fuerza de los agentes de seguridad? Por ejemplo, hay que fortalecer la Inspectoría de Seguridad. Hay que insistir en la educación y en la doctrina de derechos humanos para todos los elementos policiales. Hay que intensificar los filtros psicológicos para la selección de los agentes que van a salir al terreno. Y yo he hablado mucho con gente de organismos internacionales que tienen buenas prácticas, como por ejemplo la revisión del arma de la persona que sale a una operación para ver si el arma no ha sido utilizada de manera indebida. Hay una serie de medidas que se pueden tomar y que yo estoy dispuesta a tomarlas, porque precisamente una de las razones por las que yo entré a la lucha fue para buscar el respeto de los derechos humanos en este país. Muy bien. Durante la guerra, en los 80s, tuvimos un desplazamiento interno muy importante, llegamos hasta unas 500,000 personas desplazadas, pero bueno, un cuarto de siglo después, con todo el fenómeno de las pandillas, de los homicidios, de las extorsiones, hemos visto cómo de hecho se ha dado un desplazamiento interno forzado por la violencia. Tú has recorrido el territorio y puedes confirmar este fenómeno, esta tragedia, pero el gobierno, y siendo tú canciller, no reconoce este fenómeno del desplazamiento interno. ¿Por qué? Y hay una serie de inquietudes de organismos, no solamente nacionales, pero también internacionales al respecto.
Bueno, en primer lugar es un tema de cómo se concibe ese fenómeno. Y ya la Corte Suprema de Justicia planteó una resolución que da luces para la concepción de ese fenómeno y que nos pongamos de acuerdo todos en cómo se llama ese fenómeno. Pero no podemos extrapolar lo que ocurrió en un conflicto armado donde había operaciones de tierra arrasada con lo que está ocurriendo en este momento. Entonces sí hay que reconocer que hay en algunas comunidades un problema de seguridad que obliga a las personas a irse, algunas retornan, otras no retornan. Pero yo no lo veo hasta ahí, Alberto, el problema. Fíjate que muchos migramos a la ciudad también por la falta de oportunidades. Yo soy un ejemplo de eso. Yo tuve que salir de mi cantón porque ahí había hasta 9º grado. Me fui a estudiar bachillerato a San Miguel, pero después la carrera que yo quería estudiar tenía que venirme a San Salvador. Y no solo por eso migra la gente, no solo por eso se desplaza también porque no hay trabajo, no hay oportunidades. Ahora, candidato, tengo que interrumpirlo. Lo interrumpo aquí porque la pregunta es por una situación muy concreta. En la medida que el Estado, a través del gobierno de la República, reconoce el fenómeno del desplazamiento forzado interno por violencia, es porque está dándole la dimensión de vida a que por un tema de seguridad la gente se ve obligada a huir de sus casas. Y la pregunta es, retomando lo que Alberto le decía, ¿por qué el gobierno no reconoce el término? Por eso ya les decía que la Corte misma ha dado luces para nombrar el fenómeno en un consenso de cómo se deba de nombrar. Nosotros nunca hemos dicho que no, pero nunca hemos dicho que no ocurriera el problema. Pero te pregunto yo, esas personas que tienen que salir de sus comunidades para buscar otras oportunidades de estudio, ¿no es desplazamiento también? O las personas que tienen que salir de su comunidad. Sí, pero es una movilidad humana también que se tiene que atender. Y a eso voy a explicar porque mi plan es integral. Mi plan, en primer lugar, es llevar los polos de desarrollo para que la gente no se tenga que ir por razones educativas, para que la gente no se tenga que ir por razones de trabajo, pero he planteado el despliegue territorial del Estado anclado con los polos de desarrollo para que la gente no se tenga que ir por razones de seguridad, porque la gente nos dice, qué bien cuando hay un operativo, qué bien cuando vienen, pero cuando se van los grupos criminales vienen más violentos. ¿Y cuál es el problema de base ahí? El problema de base es el control territorial. Si nosotros tuviéramos al Estado desplegado en todo el territorio, no habría asidero para que los grupos criminales se instalen ahí y comienzan a amedrentar a la gente. Entonces, mi primera medida de seguridad va a ser desplazar al Estado a los territorios. Pero, ¿qué significa el Estado? Lo quiero dejar bien claro, porque no solo es la policía, es los maestros, las maestras, volver a la escuela el núcleo de la comunidad. Son los promotores de salud, son los extensionistas agrícolas, son las casas de la cultura, son todas las instituciones del Estado volcadas al territorio para que se cumpla ese mandato constitucional de que el Estado esté presente en el territorio. Explíquenos cómo sería la manera en la que el Estado interviene en territorios que son cooptados por pandillas. ¿Cuál es la manera en la que se interviene? Bueno, en primer lugar, en coordinación con las municipalidades, con la comunidad, el Estado tiene que tomar el control de esos territorios. Y ese control de los territorios tiene que ser gradual y con presencia, con acompañamiento de las fuerzas policiales. ¿Cómo comienza? Con eso que te estoy diciendo. Sí, le pregunto porque precisamente ahora ningún promotor de salud, ninguna persona del Estado por fuera de las fuerzas de seguridad ¿qué es lo que puede nos está entrar pidiendo la porque gente? están amenazados por... ¿Qué es lo que nos está pidiendo la gente? Nos está pidiendo la gente, bueno, que llegue la policía, que se quede ahí, pero no solo la policía. Queremos ahí a la inspectoría, queremos ahí a la escuela, queremos ahí la Casa de la Cultura, queremos ahí los promotores de salud, queremos ahí los maestros y maestras. Entonces, claro que se tiene que empezar a abrir brecha por el lado de la seguridad, por el lado de los agentes policiales, pero bajo ninguna circunstancia nosotros estamos hablando un despliegue policial unilateral. Estamos hablando un despliegue territorial de todo el Estado, que si no se hace así, no va a funcionar. Ahora, candidato, usted le está pidiendo el voto a las personas por el FMLN. El FMLN lleva ya 9 años, casi 10 en el gobierno, y nos dice, llegamos a las comunidades y las personas nos piden que no solo esté la policía, sino que también haya presencia de la inspectoría, de las escuelas, de los extensionistas agrarios, de los centros de salud. ¿Por qué el FMLN
el partido que usted representa, no ha logrado entonces el cumplimiento de esas expectativas? Bueno, porque ha estado ejecutando otra estrategia que está concebida en el Plan El Salvador Seguro y que se debe de seguir ejecutando. Tú eres una persona muy estudiosa y te voy a preguntar, según las cifras que tú tienes, ¿han disminuido los homicidios o no? Han disminuido, Okay. pero Entonces, no es el único indicador para medir la violencia. ¿Estará de acuerdo en eso han disminuido también? las extorsiones también. Bien. Entonces, vamos avanzando en esa parte, pero la gente dice, sí, está bien, han disminuido los homicidios, han disminuido las extorsiones, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos aquí, en nuestras espaldas, en nuestra comunidad, estos grupos criminales que están operando. Entonces ya no nos basta con la aplicación integral del Plan El Salvador Seguro, sino que los queremos aquí al Estado todos los días, a la par de nosotros, dando la cara y luchando por nosotros. Entonces, esos procesos son graduales, no puedes intentar resolver algo que se ha incubado por décadas en nuestro país de la noche a la mañana. Es como si quisiera graduarte de licenciada en periodismo de hoy para mañana. Me imagino que te llevaste 4 años, 5 años, no sé. 10 años han sido insuficientes para el FMLN para penetrar con el Estado en los territorios. Bueno, mira los procesos en otros países. En otros países, aún con la aplicación de estrategias certeras, se ha llevado un buen tiempo para garantizar el retorno a la seguridad en una ciudad, en un país en general, etcétera. Si tu pregunta es, ¿se ha hecho lo suficiente? No, no se ha hecho lo suficiente. Y yo he partido de 3 máximas en mi campaña. Número 1, hay cosas que se han hecho bien y que hay que seguirlas haciendo. Como dicen los norteamericanos, ¿para qué arreglar algo si no está arruinado? Número 2, hay cosas que no se han hecho lo suficientemente bien y hay que corregirlas. ¿Por qué no podemos aceptar eso? Elementos específicos voy a que hay que terminar. corregir de la estrategia de seguridad. Número 3, hay que atrevernos a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, el despliegue territorial del Estado. Algo específico en el tema de seguridad. Por ejemplo, la gente nos está diciendo, miren, evalúen las medidas extraordinarias. Vean qué medidas están dando resultados y qué medidas no. Eso es lo primero que voy a hacer. ¿Cuál medida piensa usted de las medidas hay que extraordinarias? hacer una evaluación general. Hay que hacer una evaluación general donde concursen los expertos y digan, mira, esta medida está dando resultados o no. Darte una opinión a priori sería irresponsable de mi parte. Hasta ahora, por ejemplo. Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha hecho un primer diagnóstico. Hay que analizarlo, nos vamos a reunir con ellos la otra semana y vamos a ver qué tienen y que nos digan qué está funcionando, qué no está funcionando, y hay cosas que va a caer por su peso que se tienen que ir eliminando y corrigiendo. Candidato, vamos a hablar de una propuesta concreta. Alberto, tenemos también una pregunta respecto a las reformas en la Policía Nacional Civil. Sería bueno abordar esto. Sí, el tema es, dado que el rol tan importante de la PNC, si tú tienes contemplado, tienes una estrategia para reformar y para fortalecer a la PNC. Sí, primero hay que fortalecer la doctrina de derechos humanos, eso es fundamental. Segundo, hay que mejorar la formación de la Policía Nacional Civil basados en los nuevos tiempos. Por ejemplo, ahora en la investigación ya no es tan importante un operativo como los operativos que se solían hacer aquí en el concepto mano dura, es más importante la inteligencia. Y hay que estar claros que los delincuentes muchas veces no tocan la droga, muchas veces no asesinan a alguien, pero tocan el dinero sucio producto de esas operaciones. Entonces, yo conozco mucha gente experta de Gran Bretaña, de otros países, que conocen bien el tema de la inteligencia y de detectar el hilo para llegar al dinero mal habido que tienen ya los capos de los grupos criminales. Entonces, eso hay que hacerlo también. Hay que hacer un tema de tecnificación y mejor equipamiento de la policía, hay que mejorar las prestaciones de la policía y de los familiares de las policías. Yo abanderé un proyecto desde la Cancillería, donde gracias a Dios nos apoyaron varios países y varias universidades, incluida la Universidad Tecnológica, de becas para los hijos de policías que fueron fallecidos en el cumplimiento del deber. Y esos muchachos están estudiando carreras universitarias en este momento para prepararse. Entonces, ese tipo de prestaciones tenemos que dárselas a quienes nos cuidan a nosotros, a quienes nos guardan la vida a nosotros. Candidato, tenemos que hacer un corte muy brevemente. Explíquenos
¿de dónde va a financiar mayores prestaciones, teniendo en cuenta que existe también una situación de déficit que tiene que controlar el Estado respecto a su gasto ¿Y tú público? sabes cuánto se pierde por evasión y elusión fiscal aquí? Por cada $1.000 millones que se deberían recaudar, solo se recaudan 600 millones. Es por la vía del Se combate a la pierden, ilusión y la evasión que va a hacerse. en primer lugar. En segundo lugar, por la vía del combate a la corrupción. Aquí hay gente que se ha quedado con dinero del pueblo que no nos puede venir a decir ahora, miren, ya no lo tengo. Hay que caerles con la ley de extinción de dominio, incautarles los bienes, subastarlos y recuperar ese dinero y también invertirlos en este tipo de ¿Cuál es su cosas. opinión sobre la posibilidad de una extradición del expresidente Mauricio Funes, acusado por la Fiscalía precisamente por apropiación de fondos públicos? Bueno, no solo sobre él, sino sobre los 3 expresidentes acusados. Yo presté la colaboración que la Corte pidió a la Cancillería. Como comprenderás, nuevamente, ese no es un asunto del Ejecutivo. La solicitud de extradición, la Autoridad Nacional es la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo solo es un canal por medio de la Cancillería. Pero ¿cuál es su opinión personal como candidato? ¿Está de acuerdo en que Mauricio Funes regrese a El Salvador para enfrentar los cargos? Yo siempre he dicho que cada quien tiene que responder por sus actos. Eso es un sí. Y que las investigaciones, tú sacas tus propias interpretaciones, y que las investigaciones tienen que cumplir solo con 2 requisitos constitucionales. El principio de presunción de inocencia y el debido proceso. Si después de una investigación donde se cumple con eso, una persona es vencida en juicio y es condenada, esa persona tiene que pagar, sea quien sea. Excelente. Candidato, vamos a hacer una pausa y vamos al último bloque de esta entrevista. Un año después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cerca de 49,000 familiares de El Salvador, Honduras, Guatemala y México fueron detenidos en la frontera estadounidense en los primeros 6 meses de 2018, cifra que duplica las detenciones del mismo periodo respecto al año pasado. Sin embargo, en los primeros 7 meses de 2018, El Salvador recibió un 16.9% menos retornados que en el mismo periodo en 2017. Mientras que en comparación de los mismos periodos, Guatemala y Honduras experimentaron aumentos del 62.1% y 57.1% respectivamente. Entre mayo y junio, en el marco de la política Tolerancia Cero, fueron 2.342 niños separados de sus familias en las fronteras. La situación y la crisis migratoria ha representado un desafío para los gobiernos del Triángulo Norte Centroamericano, del cual se incluye El Salvador. Recientemente, diversas caravanas compuestas de migrantes centroamericanos huyen de la violencia por la falta de oportunidades y trabajo en sus países de origen. Han emprendido su ruta hacia los Estados Unidos. Como respuesta disuasiva, el presidente Donald Trump ha amenazado al gobierno de El Salvador con aplicar recortes a la cooperación estadounidense para el desarrollo ante esta ola de migrantes desplazados. Sin embargo, Trump solo podría retirar con relativa facilidad esta ayuda que está en manos del Ejecutivo y no aquella que pasa por la aprobación del Congreso, como es el caso del Plan por la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte Centroamericano, que este 2018 alcanza $615 millones para los 3 países y $55 millones en específico este total para El Salvador. En este contexto también se incluye la decisión del gobierno de El Salvador de terminar relaciones diplomáticas con Taiwán y oficializarlas con China continental, decisión que no tiene conformes a los estadounidenses. Sin embargo, esta relación con el gigante asiático que tiene lugar en este contexto comienza a dar resultados con un primer donativo tras la visita oficial del presidente Salvador Sánchez Serén a Beijing hace pocos días, en el orden de los $150 millones para programas sociales como salud, educación, suministro de agua, entre otros. ¿Cuál es la estrategia y propuesta electoral de un nuevo gobierno del FMLN ante este escenario? Continuamos esta entrevista especial con Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el FMLN. Candidato, hemos abordado distintos temas en esta entrevista. Hoy vamos a hablar de política exterior, un tema que usted manejará muy bien, siendo canciller en 2 gestiones de gobierno. Quizás una de las cosas con las que usted se le va a recordar como canciller, dentro de otras, por supuesto, es la postura que representó el gobierno de El Salvador sobre la situación en Venezuela. Y particularmente quiero hacer referencia al consenso de los países de la Organización de Estados Americanos, de la cual El Salvador en muchas ocasiones estuvo en disonancia respecto a lo que la comunidad internacional decía y condenaba en grado a Venezuela. ¿Cómo usted piensa retomar este tema ahora que va a ser
presidente, si es electo, ¿cambiará su postura respecto a cómo ha venido trabajando el tema o sigue invariable su postura de mantenerse a contracorriente de lo que la región denuncia respecto al tema? Fíjate que me preocupa por lo que me vas a recordar tú, porque la mayoría de gente me dice que me va a recordar porque fui el canciller que corrigió el error histórico restableciendo las relaciones diplomáticas con Cuba. Le pregunto sobre Venezuela. El primer día de mi gestión restablecí las relaciones diplomáticas con Cuba y ese fue el primer acto de la política exterior del gobierno. También hay gente que me dice, mira, te vamos a recordar porque fuiste el canciller que logró triplicar la cooperación internacional, pasarla de 300 millones que se recibían en los quinquenios anteriores a 1.300 millones en 4 años y luego en el siguiente periodo, si me permites terminar. Le he preguntado sobre Venezuela. Sí, claro, pero yo tengo derecho a exponer mis puntos de vista y te digo que no estoy de acuerdo con eso que tú dices, que la población me va a recordar así. Tal vez tú me recuerdes así, pero la gente lo que me dice es eso. Mira, tú fuiste el canciller que restableció las relaciones con Cuba. Tú fuiste el canciller que batió cifras récord de cooperación para el país. Tú fuiste el canciller que acuñó una política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Tú fuiste el canciller que ayudó a resolver el problema de Honduras y que contribuyó también a los mecanismos de diálogo en República Dominicana para buscar una solución en Venezuela. Y no es cierto de que yo he ido a contrapelo de la comunidad internacional. Siempre busqué el consenso y siempre las posiciones mías fueron de abstención precisamente porque no podía permitir que la OEA, por ejemplo, se dividiera por un problema interno que tenía Venezuela. Siempre dije, no permitamos que nos traigan la división aquí, nosotros llevemos el consenso a ese país y a cualquier otro país. Entonces me parece que poner una pregunta únicamente sobre un hecho, que por cierto no es el más sobresaliente de mi gestión, es demasiado sesgado y demasiado miope. Retomar, para la dimensión de la situación que vive Venezuela, nos parece relevante plantear esta pregunta a usted, siendo canciller de la República. Y se la vuelvo... No te cuestiono la pregunta, te cuestiono la afirmación, porque si quieres vámonos a estudiar las encuestas de cómo se percibe mi gestión y vas a ver que tu afirmación no tiene validez. Al margen de cómo la gente recordará su trabajo como canciller... No, ¿cómo la gente o cómo tú recordarás la gestión? Le estoy diciendo, al margen de cómo la gente... tú te atribuyes a una opinión que en las encuestas no es esa. Mejor dime, ¿cómo me recordarás tú? La pregunta... ¿Cómo me recordará la gente? Le recuerdo la pregunta concreta, es si usted es presidente electo del país. Ahí vamos a eso. Eso sí me parece que es una pregunta pertinente. Continúa. No, de acuerdo. Le hice la pregunta, canciller, porque este es un hecho que también forma parte de su gestión como canciller. Sí, claro. De acuerdo. Siendo usted electo presidente de la República, ¿mantendrá la misma postura sobre Venezuela que mantuvo como canciller? Siempre he mantenido una postura que es invariable, no solo para Venezuela, sino para los diferentes países. Es la misma que mantuve para Honduras. Y esa postura es de que estoy en contra de la violencia, que estoy en contra de las violaciones a los derechos humanos y que estoy por el diálogo para resolver los problemas internos de un país. Si lo resolvimos nosotros, que nos estábamos dando de tiros, ¿cómo no lo pueden resolver otros países que están en una situación difícil, pero que tienen la posibilidad de resolverlo? Y yo saludo los esfuerzos que hizo República Dominicana. Yo mismo gestioné mucho con las autoridades de Estados Unidos para buscar acercamientos entre Estados Unidos y Venezuela y buscar una solución. Entonces, no es que no se haya hecho nada, pero es un problema complejo y yo voy a seguir abogando desde los foros internacionales por una solución, pero lo que no me gusta, lo que yo detesto es el doble estándar. Que se me pregunte, por ejemplo, sobre un país y no se me pregunte, por ejemplo, qué pasó con la violación de los derechos de los niños cuando fueron separados de sus madres en la frontera sur de los Estados Unidos. Eso es un doble estándar y eso no me gusta. Esta es una pregunta nada más, Hugo. Yo creo que tú tuviste bastante éxito en conciliar una estrecha relación con Washington, pero también con Venezuela, Cuba y el eje del ALBA, hasta el final de tu gestión, en que las tensiones con la crisis venezolana se exacerbó. Ese fue ya un momento, luego tú saliste y luego vino también pues toda la ruptura de las relaciones con Taiwán y la apertura con China. Y entonces pareciera que este acto de balance ya no fue posible mantenerlo, ¿verdad? Pero particularmente tú has sido
probablemente el único dirigente del FMLN que ha expresado en público una posición crítica respecto a la violación de los derechos humanos en Nicaragua, pronunciándose a favor de una solución negociada a la crisis. ¿Cómo se administra tu posición, dijéramos, más independiente sobre este tema y la de tu partido que respalda incondicionalmente a Ortega y su gobierno? Bueno, eso es parte de la democracia. Incluso cuando yo era canciller, muchas veces tuve que expresar una posición en diferencia con mi partido. Por ejemplo, en cuanto a las relaciones con Estados Unidos. Para mí Estados Unidos ha sido, es y debe seguir siendo un socio estratégico. Pero eso no quiere decir que no podamos tener relaciones con Venezuela. Como hay gente que dice, es que no hay que tener relaciones con los países que tienen problemas o con los países que son señalados por violación a los derechos humanos. Bueno, si a ese ritmo nos vamos, no vamos a tener relaciones con ningún país, porque todos tienen sus señalamientos en el tema de derechos humanos. Nosotros presidimos el Consejo de Derechos Humanos y fue precisamente por el reconocimiento a esa política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. No fue por los desbalances que teníamos, no fue por los exabruptos que teníamos, no fue porque favorecíamos a un país en particular o a un régimen en particular, sino que fuimos electos por unanimidad prácticamente en el Consejo de Derechos Humanos por esa posición imparcial que teníamos. Algunas veces esa posición era diferente con el partido, sí. Otras veces esa posición incluso en algunos momentos fue tensa con presidencia, bueno, sí, eso me pero recuerda... eso refleja que soy una persona que tiene la autonomía y el carácter para ejecutar lo que yo creo que es el consenso de la sociedad salvadoreña. Y así voy a conducir mi política exterior, sin ataduras ideológicas y abierta al mundo y buscando qué es lo que refleja en consenso la sociedad salvadoreña, independientemente de las simpatías o las antipatías que yo tenga con un partido que está en el gobierno en X o Y país. Bueno, pero regresemos en particular a Nicaragua. ¿Cómo estás viendo la situación y qué salida le ves a la crisis? Para mí siempre la salida pasa por el diálogo. Una salida que no pase por el diálogo puede ser una salida temporal, pero puede haber como una olla de presión que se vaya acumulando nuevamente y que eso pueda estallar en un conflicto. No estoy hablando de Nicaragua en particular, pero el diálogo permanente es importante y creo que ese diálogo se debe continuar. También he dicho que se debe crear una instancia independiente que investigue los asesinatos de las personas que fallecieron y que se castigue a los culpables, ¿verdad? Eso lo digo para cualquier país, porque en otros países, incluidos varios países del continente, en problemas de agitación social y de represión, ha habido fallecidos de minorías, por ejemplo, de minorías étnicas, de minorías de color, y eso también se tiene que investigar. Otra vez, no podemos estar con un doble estándar viendo algunos países que sí decimos que tienen problemas y cuando los otros países tienen problemas, volvemos a ver hacia el otro lado. Hablemos de Estados Unidos entonces, porque usted ya estaba mencionando el caso de Estados Unidos y lo que ha pasado en la frontera sur, donde el gobierno de Donald Trump separaba a familias, separaba de hecho a los niños. ¿Usted ve entonces en el régimen de gobierno de Donald Trump un régimen entonces que viola derechos humanos? No, yo en no he particular dicho contra eso. nuestras poblaciones. He dicho en particular en ese caso, y ese caso fue condenado a nivel internacional y fue obligado el gobierno de Estados Unidos a retroceder en esa medida. El problema es, con tantos expertos y con tantas agencias que tienen, todavía no han podido reunificar a todas las personas que separaron y eso es grave. Pero ve una práctica en el gobierno de Donald Trump, entonces, de abuso de derechos humanos. Eso no me corresponde a mí decirlo, para eso están los organismos que velan por los derechos del niño. Mira la declaración de la UNICEF, mira la declaración de los otros organismos que velan por los derechos humanos y verás que hay un planteamiento claro que en ese caso concreto se violaron los derechos del niño. ¿Cómo califica la posición de Donald Trump, que ha utilizado ahora las marchas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos para plegar de un margen de fuerza a la frontera sur? Bueno, mira, también hay que ver esto dentro de lo que ocurrió en las elecciones de medio término, ¿verdad? Porque hay un regreso del péndulo que, otra vez, quiero plantearlo en términos generales.
Las poblaciones en nuestros países están un poco cansadas de los sistemas políticos, bueno, no un poco, bastante cansadas de los sistemas políticos, de los partidos políticos y de la forma en que se hace la política tradicional. Pero ese cansancio puede llevarnos a salidas que la medicina puede ser peor que la enfermedad. Puede llevarnos a los populismos, a los extremismos, etc. Pero yo le preguntaba sobre cómo ve la reacción, la respuesta del gobierno de Donald Trump. A eso voy, permíteme, es que hay que explicar las cosas. Y si me dejas hablar, yo te las explico y te contesto a todas las preguntas que me quieras hacer, pero debemos dejarnos hablar para poder entendernos. Entonces, ¿qué pasó? El péndulo regresó y ahora los demócratas controlan la Cámara Baja. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso la misma población de los Estados Unidos está haciendo una valoración no muy positiva de algunas posiciones que se han tomado, incluido en el tema migratorio. Y yendo a tu pregunta en particular, hay algo que yo siempre he sostenido. La única forma de disminuir los flujos migratorios no es ni construyendo muros ni militarizando, es invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante. Y gracias a Dios la administración Obama lo entendió en 2014, yo lo venía planteando desde 2011 y logramos el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. ¿Qué ha pasado? Que en el caso de El Salvador, las llegadas a la frontera sur de Estados Unidos, según datos de DHS, han disminuido en un 60% en este último año respecto a los años anteriores. Y hay gente que dice, no, entonces que en México los están deteniendo. Ah, vaya, veamos la cifra de retornados de México a El Salvador. Ha disminuido un 60% también. Entonces, ¿qué significa eso? Que la migración en general ha disminuido. Candidato, la decisión del gobierno de El Salvador de iniciar relaciones diplomáticas con China y suspender con Taiwán se da en un contexto en el que existe una guerra comercial clara entre China y los Estados Unidos. Nos gustaría escuchar su lectura respecto a cómo el inicio de relaciones con China y ya anuncios importantes de inversión hacia El Salvador puede generar una dinámica diferente por parte de Washington hacia El Salvador y la región misma centroamericana. ¿Usted identifica a partir de esta decisión una mayor afluencia de cooperación norteamericana? ¿Ve que esto puede mover el tablero del juego estratégico de Estados Unidos en Centroamérica? Bueno, mira, lo que sucede es que tenemos una situación real. China es la segunda potencia económica mundial y tenemos varios países clave en la región que fueron dando el paso de establecer relaciones diplomáticas con China. Y dentro de todo ese contexto tenemos que Estados Unidos lo hizo hace 40 años. Entonces, ¿por qué lo que es bueno para Estados Unidos no puede ser bueno para El Salvador? Yo dije claramente, esa decisión era inminente. Podemos tener observaciones sobre cómo se hizo, dije también yo lo habría hecho de otra manera, pero lo cierto es que esa decisión era prácticamente impostergable. Y esa decisión no tiene por qué afectar las buenas e históricas relaciones que tenemos entre El Salvador y los Estados Unidos. Y no tiene por qué ponernos a ver fantasmas, porque hay gente que dice el expansionismo militar chino, las bases militares chinas. ¿Cuál? Si lo que tenemos es una base de monitoreo de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Gracias a esa base, ¿sabes? En 2016 interceptamos e incautamos 10.000 kilos de cocaína y el año pasado interceptamos un submarino que iba con 1.700 kilos de cocaína. Yo he estado ahí en el centro interagencial donde se hacen todas estas operaciones y sé la cooperación estrecha que tenemos con Estados Unidos en ese campo. Una última pregunta sobre un tema fundamental que es cómo relanzar la integración centroamericana. Tú estuviste en el SICA, lejos de haber avanzado en todos los pasos fronterizos, hemos avanzado finalmente en el tema de aduanas. El Salvador pues se incorporó al convenio tarde, cuando era algo que se debería haber hecho desde el inicio, por supuesto, pero vemos que más o menos en el mismo tiempo se inició la integración europea que la centroamericana y nosotros seguimos a pasos de tortuga sin crear instituciones regionales fuertes, ¿verdad? Mucha gente cuestiona la validez del mismo Parlamento Centroamericano y considera que el mismo SICA le falta fuerza, le falta mayor autonomía, etc. Estoy de acuerdo, yo estuve ahí y vi las deficiencias que hay en el sentido del carácter vinculante de ciertas decisiones que se deben de tomar, pero también vi la excesiva burocratización dentro del sistema.
y tenemos que romper con esa burocratización. Yo trabajé mucho en eso, ¿sabe? Yo me iba a las comunidades, sobre todo fronterizas, a los proyectos birregionales que teníamos para darle fuerza al trabajo de campo, porque la gente lo que te pregunta al final del día es ¿cuál integración? ¿En qué me beneficia? ¿Y de qué integración están hablando si yo tengo que hacer una fila en la frontera cada vez que voy a X o Y país? Afortunadamente, con la Unión Aduanera, por lo menos estos 3 países ya se pusieron de acuerdo, ya hay sistemas únicos, ya hay ventanillas integradas, etcétera, y se va avanzando. Pero esto tenemos que extenderlo a los 8 países del sistema y estoy de acuerdo que tenemos que dar un golpe de timón. Nosotros lo intentamos y logramos por lo menos poner el foco de relanzamiento de la integración en 5 puntos prioritarios donde tuve la dicha de trabajar y fueron aceptados por los demás presidentes, pero no fue suficiente. Tenemos que aterrizar más y en ese punto estoy totalmente de acuerdo contigo. Candidato, estamos cerrando la entrevista. Una última pregunta, y esto lo hacemos también en el marco de darle a la gente insumos para tener un voto informado y crítico de toda la oferta electoral. Queremos saber de quién ha recibido financiamiento en esta campaña electoral, quiénes son sus financistas, y sabemos de que muchas de las respuestas que tenemos y que han pasado por acá nos dicen no llevo control, no lo sé, tengo un equipo, pero usted como candidato a la presidencia, ¿sabe quién le está dando dinero para su campaña? Bueno, las finanzas de la campaña son las finanzas del partido y esas finanzas está claro de dónde vienen. La mayor parte viene de la deuda política, y una buena parte también viene de las contribuciones de los militantes del partido. Por ejemplo, no es un secreto que todos los afiliados del partido que somos funcionarios, funcionarios con un salario arriba de $1,500, damos el 30% de nuestro salario. Pero también si alguien está desempleado, da una cuota simbólica de $1. Y eso, más la deuda política, más las donaciones que ahora tienen que ser declaradas, te refleja de dónde vienen los recursos. Y hay una situación clara, un estudio que se acaba de hacer, donde el Partido Gana ya invirtió en un mes $2 millones, el Partido Arena invirtió en un mes $1.800 millones, y el partido FMLN, $1.800.000, ups, y el partido FMLN invirtió únicamente $800.000. Entonces eso te refleja también la proporción de dónde está viniendo los recursos. $800.000 es muy en proporción, incluso mínima, respecto a lo que se va a recibir de la deuda política. Hay que preguntarle a los otros que tuvieron menos deuda política de dónde están sacando esos recursos. ¿Cuánto proyecta invertir en total en la campaña? Bueno, eso es una construcción que se está realizando en este momento todavía, porque hay fases de la campaña. Nosotros venimos de una fase básica donde era dar a conocer al candidato, ir a los territorios. Nosotros hemos optado más por ir a los territorios, hemos visitado más de 240 municipios, etcétera, y eso es más que todo voluntariado, o sea, la gente te da sus horas de trabajo, etcétera, puro voluntariado, y ahora sí ya vamos a una fase donde se va a invertir en publicidad. ¿Hay coordinación entre la dirección de su campaña y Casa Presidencial para la estrategia de comunicación? Pues no lo creo como una coordinación para una estrategia de comunicaciones. En algunos casos tenemos conversaciones informales porque somos amigos con algunos funcionarios, etcétera, pero Casa Presidencial y el director de comunicaciones lleva sus cosas y nosotros llevamos nuestras cosas. ¿Su equipo de campaña no se reúne con la Secretaría de Comunicaciones, con Roberto Lorenzana? No, pero yo con Roberto Lorenzana hablo cuando quiero, somos amigos y no veo por qué eso tenga que ser prohibido. Y además Roberto es una persona muy inteligente que yo siempre estoy dispuesto a aceptar sugerencias, recomendaciones de él, así como de otras personas, pero bajo ninguna circunstancia hay un eje común, una campaña común, porque no debe haberlo y porque rechazamos ese tipo de situaciones. Bueno. Entonces, no quiero decir muy claro que si me ven tomando un café con Roberto, pues evidentemente es porque somos amigos. Igual lo puedo tomar con alguno de ustedes, pero no porque estemos articulando un eje de campaña entre el Ejecutivo y mi campaña, sobre todo porque incluso yo parto de esas 3 premisas fundamentales, que vamos a seguir haciendo lo que está haciendo bien, pero lo que se está haciendo bien,
pero vamos a corregir o mejorar cosas que no se están haciendo bien, y eso quizás no va con una campaña del Ejecutivo, ¿no? Muy bien. Y además atrevernos a hacer cosas nuevas. Candidato Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el FMLN, queremos agradecerle su tiempo para venir a responder las preguntas de Focos y también agradecer a Karen y Alberto por esta primera iniciativa donde los tres conductores hacemos la entrevista al candidato presidencial. No, pero con mucho gusto, no nos alcanzó el tiempo, si quieren vengo una vez más, ustedes tienen sus preguntas, yo tengo mis respuestas y lo bueno es que lo hacemos en el ámbito democrático y en el ámbito del respeto mutuo. Excelente, muchas gracias. Gracias, Hugo. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Así terminamos esta entrevista con Hugo Martínez, candidato del FMLN a la presidencia de la República.